Muy buenas noches. 12 años de prisión para el capitán Apóstolos Mangouras y 2.200 millones de euros de indemnizaciones. Son las peticiones de la Fiscalía por el desastre del Prestige, que podría juzgarse en el mes de noviembre, 8 años después de la tragedia. A este desastre ecológico dedicaremos con carácter monográfico la segunda parte de nuestro programa de hoy. Para arrancar, digeriremos la resaca de las movilizaciones sindicales de ayer y tomaremos el pulso de una actualidad política crispada, tanto en Madrid como en Galicia. Es miércoles 9 de junio. Bienvenidos a la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. Pasa un minuto de las 10 de la noche. A esta hora, sindicatos y patronal siguen reunidos para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral. Negociación in extremis antes del Consejo de Ministros del miércoles próximo, con unos sindicatos contrariados por el discreto seguimiento de la huelga de funcionarios celebrada ayer. Vamos a ir desgranando las claves de la actualidad de un día en el que ha habido un nuevo aviso del Banco Mundial sobre la situación económica de la economía española, que califica de muy grave. Y mucha acidez también en el Parlamento gallego, en donde las acusaciones de corrupción ya se han convertido en un peloteo prácticamente diario. Estamos en directo y en directo esperamos recibir sus mensajes, su comunicación con todos nosotros. Saben que pueden hacerlo a través de 3 vías. Disponen de un SMS para comunicarse, el 25522, y si no, dejando un mensaje de texto en nuestro correo electrónico o en nuestra página de Facebook. En el plató de Vía V nos acompañan esta noche San Carlos Ansía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adina Dúmitro, buenas noches. Buenas noches. Miguel Cabana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuenta atrás, como decíamos, para la reforma laboral. Sigue todavía celebrándose esa reunión que se iniciaba a las 7:30 de la tarde entre sindicatos y patronal. En principio iba a ser la última. Finalmente parece que el plazo podría extenderse hasta el próximo domingo para tratar de llegar a un acuerdo antes de ese Consejo de Ministros que mencionábamos antes, del próximo miércoles, en el que la reforma podría aprobarse por decreto. Ya desde por la mañana, las diferentes fuerzas políticas españolas fueron hablando sobre la reforma laboral. Inicialmente lo hicieron el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Vamos a escucharlos. Decir que el gobierno no ha informado de su posición ni de su contenido, al menos al Grupo Popular. No sé si lo ha hecho a otras personas. Presidente, nos ha dicho Rajoy que no sabe nada de la reforma laboral. ¿Le va a informar esta tarde o va a llamarle o algo? Sí, va a hablar con él. Bueno, el presidente del gobierno decía que Mariano Rajoy sabe lo que tiene que saber de la reforma laboral. ¿Qué se supone que sabe Mariano Rajoy de la reforma laboral? Eu creo que estes dous están a defender cada un o seu partido e realmente non se están tomando en serio a situación actual, e creo que vai chegar o momento que os vai pillar o toro co paso cambiado, porque simplemente eu creo que cada un está defendendo os intereses do seu partido máis que os intereses dos españoles neste momento. Adina, ¿esperamos algo de la reunión de hoy o ya no? Yo creo que en este momento ya es tarde para esperar algo, ¿no? Hemos visto como ya desde hace tiempo están negociando la reforma laboral. Hemos visto como desde el principio, por lo menos, ¿no?, el Partido Popular ha entrado, digamos, en las negociaciones diciendo que, bueno, que está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones, pero no está dispuesto a renunciar a nada ni a pactar realmente nada. Hemos visto como básicamente a lo largo de todas las negociaciones solamente en un proceso en el cual se han hecho muchas declaraciones, cada partido ha presentado su posición, pero más bien hemos visto enfrentamiento, ¿no? En ningún momento hemos visto una colaboración o un planteamiento de cooperación para que se pueda llegar a un acuerdo común en una reforma tan necesaria como es la reforma laboral en este momento, ¿no? Y estábamos hablando la semana pasada, creo que justo aquí hemos hablado del hecho de que los portugueses en este caso han hecho las cosas mucho mejor, ¿no? Ya ha habido un acuerdo entre el gobierno y la oposición sobre la reforma laboral, sobre el déficit, sobre el recorte del déficit y sobre todas las reformas que han sido importantes en una época de crisis. San Carlos. Bueno, eu creo que o peixe está vendido, non? O sea, xa pouco queda por definir das distintas posturas, non? Tanto o goberno como a patronal como os sindicatos pois puxeron sobre a mesa pois cada un a súa postura, e o que vamos claramente pois é un recorte de dereitos, recorte salarial
e é unha reforma laboral pois moi dura, non? Eu creo que vai ser moi dura e que nos vai a tocar apandar pois cunhos meses pois de movilizacións e de conflito laboral, non? Bueno, el calendario de esas movilizaciones está todavía por determinar. Hay analistas que consideran que después del seguimiento que hubo de la jornada de huelga de ayer, la posición de los sindicatos ha quedado diezmada. El responsable de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, hablaba esta mañana de con qué talante se presentaban a la reunión de esta tarde. Vamos a escucharlo. En lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, Comisiones Obreras va a acudir a la reunión de hoy con disposición plena a alcanzar un acuerdo, conscientes de las dificultades. Una reforma equilibrada, que de verdad responda al interés del país, al interés de las empresas, conciliable en todo caso con el interés de los trabajadores, puede ser objeto de tratamiento y de acuerdo, y eso sería lo deseable y el mejor de los escenarios posibles. Si no es así, la palabra la tiene el Gobierno. Adina, como conocedora de nuestra realidad, pero también como observadora con una cierta perspectiva que te da el haber nacido fuera, ¿te sorprendió el seguimiento de ayer de la convocatoria de huelga? Desde luego que sí, desde luego que me sorprendió, sobre todo en una situación donde verdaderamente los recortes en este momento, ¿no?, están tocando mucho a los funcionarios en primer lugar, ¿no? En general me sorprendió el hecho de que la huelga tuvo tan poco seguimiento. También me sorprendió en general en todo este proceso desde que hemos entrado en la crisis económica el hecho de que ha habido en general poca protesta social, ¿no? Y para mí esto es sorprendente. También aquí hay otro nivel de análisis que a mí me parece importante, que tiene que ver con el hecho de que los sindicatos por lo general suelen ser actores sociales muy importantes en una democracia, ¿no? Y hay países en Europa donde siguen siendo actores sociales que son muy creíbles, ¿no?, y que despiertan mucha credibilidad, una perspectiva muy positiva desde la población, ¿no? Y como es el caso de Alemania, por ejemplo, como es el caso de Suecia, ¿no? Son países donde los sindicatos son instituciones que verdaderamente se considera que son fiables, ¿no? Y me parece que en este momento, y no sé si esto es una percepción equivocada, ya dirán también mis compañeros, ¿no?, pero creo que en este momento lo que está ocurriendo es que en España esta percepción está cambiando. No obstante, se da una paradoja porque, por ejemplo, comparativamente con otros países europeos, los sindicatos españoles en este momento, sobre todo Comisiones Obreras, es el sindicato que más sube, que más ha subido, ha tenido una pequeña subida, ¿no?, en número de miembros, mientras otros sindicatos europeos en este momento en otros países están bajando en número de miembros. Esto está ocurriendo en España, pero al mismo tiempo estamos viendo que la percepción social de los sindicatos está de alguna manera cambiando, ¿no?, en este momento. También creo que en esta situación de crisis económica, con un gobierno socialista en España, la posición de los sindicatos ha sido muy complicada, ¿no? Y los sindicatos normalmente asociados y apoyando, ¿no?, los partidos de izquierda. Las huelgas generales que ha habido en España, las 5-4 ha sido con gobierno socialista, quiere decir que en ese sentido no ha sido un problema, ¿no?, convocar huelgas generales con gobiernos socialistas. Lo que quizás sí ha cambiado la relación de los trabajadores con los sindicatos, o el hecho de que hay un 20% de paro en este país y la gente que está en el paro, los sindicatos pouco le poden resolver, non? Sí, o problema quizás sean os parados, non? O sea, o sindicato para facer política hacia os parados é moi difícil, non? Moi difícil relacionarse cos parados e, claro, o sindicato vive do mundo laboral, non? Dos traballadores que están empregados, non? De todas maneiras, os sindicatos teñen bastante forza e, sobre todo, comparados cos partidos políticos, non? Os sindicatos hoxe teñen moitísima afiliación, pero duplican ou triplican a afiliación de calquer partido político, non? O sea, é impensable hoxe que en Galicia ningún partido teña os 45.000 ou 50.000 afiliados que ten a CIGA, por exemplo, non? Ou, por exemplo, cando hai unhas eleccións sindicales, a participación dos traballadores é moi alta tamén. É impensable tamén que nunhas eleccións participe o 90% como participan nunhas eleccións sindicales, non? O sea que o mundo sindical e a participación dos traballadores é grande. Que pasa? Que, bueno, se conseguiron poucas cousas, non? A verdade que se lle deu pouco éxito sindical, non? Hai pouco que vender, non? Levanse moitos anos con retrocesos cada vez máis, e os sindicatos pues teñen pouco que dar aos seus afiliados e os que non son afiliados, non? Entón aí vaise perdendo credibilidade e tamén se vai perdendo pues un pouco de sintonía ca sociedade, non? Pero, sin embargo, creo que siguen sendo interlocutores válidos, que siguen tendo forza
e que, pues, neste caso, pues, que están preparados para plantexarlle un pulso ao goberno que vai ser un pulso, pues, bastante duro, ¿no? Bueno, la reforma laboral se enmarca dentro de un plan de ajuste más global, presentado ya hace unas cuantas semanas por el partido en el gobierno. Nos hemos ido a la universidad, en concreto a hablar con Andrés Faíñas, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de A Coruña, para que nos dé algunas claves de si estos ajustes que se están aplicando son los necesarios, los precisos y los suficientes. Las medidas de recorte del gasto público son una realidad que se extiende a toda Europa. ¿Son imprescindibles estas actuaciones para salir de la crisis? Estas medidas son necesarias. Claro, no gustan, pero sin embargo son importantes tomarlas para que las cosas no vayan a peor, ¿no? De todas formas, mi opinión es que son insuficientes. ¿Se trata de reformas de última hora? El caso de España son medidas tomadas repentinamente, claro. En otros países un poco también. Por ejemplo, pues, por poner el ejemplo del Reino Unido. El ejemplo del Reino Unido, pues ahora con el cambio de gobierno, está haciendo este ejercicio. ¿Cómo se llega a estas situaciones? Se encontró con que la política que se había seguido frente a la crisis de seguir gastando como si no pasase nada, absolutamente nada, y se llevó un descontrol del gasto público que saltó los márgenes. Y entonces ahora suenan las alarmas. ¿Hay posibilidad de que se emprendan más recortes? Márgenes para reducir gasto público hay mucho, porque precisamente durante las épocas de abundancia pues nadie se miraba con mucho cuidado, entonces cualquier cosa entraba, y sobre todo lo que entraba una vez tendría que darse. Otra cosa es que no sea fácil. Bueno, plan de ajustes en muchos países de la Unión Europea. ¿Hay algún hecho diferencial en España con respecto a cómo se están aplicando los ajustes? Bueno, a Dina o decía, non? Falando dos sindicatos, eu creo que o que pasou outro día en Alemania, en Inglaterra, é dicir, que toman a crisis moi polos cornos e moi claramente. Eu creo que se ve que os seus gobernos toman as cousas moito máis en serio do que pasou aquí. Creo que Zapatero durante moito tempo estuvo dicindo non hai crisis, agora tuvo que reconvertirse porque é evidente que hai crisis, pero vamos mal, pero seguimos tratando de decir que aínda non hai crisis. Entón eu creo que a primeira medida que nos diferencia con outros países é que aínda non sabemos moi ben como o goberno vai atallar, non? E referido aos sindicatos, eu quería que antes non vos lo dixen, eu creo que efectivamente están moi desprestigiados, como decía a Dina. Eu non controlo tanto o que pasa en outros países como tú, pero moita población de aquí considera que é un sector tan desprestigiado hoxe mesmo como a clase política ou quizás máis. Eu creo que nesta crisis se van a ter que reconvertir en certa medida para ganar credibilidade, ou creo que van a ter que cambiar o modelo do sindicato, porque a este paso, é dicir, financiándose a base de cursos, cunha especie de financiación ficticia, cunha especie de afiliación tamén ficticia, porque afilian para facer cursos, para non sei que. Eu creo que están nun momento que ou cambian ou se profesionalizan en certa medida e ganan a credibilidade da población, dos traballadores, ou creo que están pasando un mal momento que os pode levar incluso a reconvertirse. Xan Carlos. Bueno, eu hai cousas que de partida por non vexo así, non? O sea, se fala de que da crisis, pero quen a vai pagar a crisis? O sea, a quen se dice que se lle pague a crisis? Entón, a crisis parece que teñen culpa pois os funcionarios, o sector público, teñen culpa pois os salarios moi altos, ten culpa que os traballadores pois o tipo de contratación, o sea que se está recortando, pero sempre en detrimento dos dereitos dos máis débiles, dos traballadores, non? O sea, se pide recortar, o sea, o problema é que os contratos sean fixos, que os contratos teñan, o sea, se está dicindo todo hacia unha clase empresarial, e xa non digo un empresario, non falo dun empresario pequeno de 4 ou 5 traballadores, non, que ese tamén está sendo perjudicado, xa non falo dos grandes empresarios e dos grandes monopolios, aí onde parece que se están tomando as medidas para beneficiar a ese tipo de xente, non? O sea, o que é o gran capital, o que a banca, todos estes que siguen tendo beneficios, porque esta xente sigue tendo beneficios, non? No final das contas do mes, esta xente sigue con beneficios. E quen paga a crisis, pois parece que van pagar, que a teñen que pagar os traballadores. Unha persona que está con un traballo fixo, esa ten que pagar e hai que despedilo e hai que liberalizar o despido. Por qué? Por que temos que facerlle a pagar a esa xente? Os salarios, unha persona que cobra 1.000 euros ou que cobra 1.200, como moitas das persoas da administración pública, hai que recortarlle o 5% ou 7%. Pero por que yo temos que facer pagar a esa xente? Por que ese tipo de medidas? E non se vai hacia quen gana máis e a quen o ten beneficios. Eu creo que aí está un pouco vamos o problema, a seguir avanzando, si os parece, en los argumentos de hoy. Inevitablemente este contexto de crisis está crispando también la actividad política, el tono de los mensajes que se intercambian entre unos partidos y otros. Hoy por la mañana en el Congreso de los Diputados asistimos a un nuevo rifirrafe entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Teresa Fernández de la Vega. Vamos a escucharlas.
¿Qué calificativo merece para usted un gobierno que rectifica a diario? Se lo pregunto porque es de los pocos socialistas que no se ha pronunciado aún. El señor Griñán lo tiene muy claro: Zapatero entre malo y un desastre. Para el señor Fernández Vara el problema es que a los ministros les falta crédito. Debe ser eso que el señor Barrera, cada vez que le preguntan, le sobran algún ministro más. Claro que no tantos como el señor Joaquín Leguina, que cambiaría toda la cúpula socialista. Silencio, por favor. Momento. No se exciten, si aún hay más. No, un momento, señora Sáez de Santamaría. Ustedes desde hace 6 años están en huelga de brazos caídos. No han dado ni palo al agua en 6 años. Destruyen más que construir. Y eso sí, lo único que hacen, señoría, en estos momentos es estar. Ni siquiera les vienen bien ya las fechas del debate del Estado de la Nación. No sé si es que se quieren ir antes de vacaciones. Allá ustedes. Mire, solo tienen tiempo para los sondeos. Tienen una especie de calentón electoral. Y ahora, como los malos equipos, piden el final del partido. Bueno, yo no sé si estáis un poco hastiados ya de este peloteo constante entre unos y otros. Desde luego es un paisaje bastante patético, ¿no? Porque estamos viendo que básicamente, sobre todo desde mi punto de vista, el Partido Popular, ¿no? Y luego el gobierno tiene que defenderse, ¿no? El Partido Socialista tiene que defenderse. Pues estamos viendo como el Partido Popular muchas veces va al ataque barato, ¿no? En muchos casos, y no al ataque basado en argumentos, no al ataque o a proponer algún discurso económico y político que tenga sentido en una situación de crisis, ¿no? Entonces estamos viendo esto ocurriendo a diario y creo que esto tiene un impacto muy negativo en la población, porque lo único que se va a conseguir con todo esto va a ser una bajada de la confianza, ¿no? En nuestra sociedad, que al final perjudica a la democracia en general, no solo a un partido ni al otro, sino en general al sistema democrático. Y esto creo que es muy importante en este momento, porque si la población los ciudadanos llegan a estar desconfiados de todo el proceso político, la democracia solamente se va degradando poco a poco, ¿no? Porque lo que empieza a pasar es que los ciudadanos ya no quieren participar, no quieren ni siquiera protestar, no quieren ni siquiera ir a voto, porque al final la impresión que se genera en ese tipo de debates es que todos son iguales, ¿no? Casi ninguno ofrece alternativas que verdaderamente tengan fundamento en esta situación tan difícil. Y desde luego están pasando cosas diferentes, ¿no? En este momento en varios países, y estamos viendo a Angela Merkel antes haciendo sus declaraciones de recorte. Hay algunas cosas que ella hace de forma diferente en este momento, que es, por ejemplo, está imponiendo impuestos a los bancos, ¿no? Tiene algunas políticas de recorte que no van a atacar a los más débiles o a los trabajadores. Desde luego estoy de acuerdo con Jean Carlos de que no son los trabajadores los que han generado esta crisis, y muchas veces en este discurso, hablando del recorte del gasto público, se olvida la otra parte. No se habla casi nada de qué está pasando con el mercado internacional, qué está pasando con la regularización de este mercado, qué está pasando con todo el sistema que ha hecho posible que este gasto público se lleve a cabo. Tengo aquí un titular: el Banco Mundial denuncia la fuga de 40.000 millones en los países ricos. Es decir, que es que al final las grandes cifras se están ventilando en otros sitios. Y además estábamos viendo que el otro día estábamos viendo el mismo gobierno británico descubriendo que ellos mismos también han ocultado algunas cifras. ¿Qué está pasando con eso? Han hecho esto porque dentro de un sistema que ha hecho posible que esto ocurra, que ha hecho posible que los bancos tengan este tipo de poder, que ha hecho posible que los ciudadanos tengan expectativas en el gasto público que a lo mejor en ciertas situaciones no eran realistas, o ya no eran realistas desde hace tiempo, ¿no? Esto no lo han hecho los trabajadores, y muchas veces el argumento de que hemos gastado demasiado es un argumento fácil, ¿no? Hemos gastado demasiado en ciertas cosas, pero no es esto lo que ha provocado la crisis, y esto a veces se olvida. Bueno, inevitablemente, o no sé si inevitablemente, esta crispación de la que hablábamos en el Parlamento de Madrid se ha trasladado a Galicia, al Parlamento gallego en concreto. Hoy por la mañana ácida intercambio de pareceres entre los representantes, los responsables de los 3 partidos políticos con presencia en el Parlamento. O que non vale é o que está facendo vostede con un modelo que recorda épocas pretéritas de facer xuicios paralelos mediáticos donde vostedes preguntan e vostedes contestan. Que vostede me fale de ética é o mesmo que o señor Rodríguez Zapatero me fale de emprego. Mais nada, moitas gracias. Eu voulle citar a John Lennon: a vida é iso que nos pasa mentras facemos plans, e mentres vostede fai plans, a vida dos galegos cada vez é pior. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Jean Carlos.
Bueno, pois a ver se anima o Parlamento, non? Que a veces é bastante plano e mediocre, non? Eu teño estado ali e a veces é para dormirse, non? O sea, e ademais é un pouco penoso ver como non hai falta de ideas e falta de iniciativa, non? Entonces, bueno, eu creo que se den un pouco de caña, pois que está ben, non? De todas maneiras, bueno, eu penso que nesto sí que os tres partidos que están hoxe no Parlamento e que gobernaron xa Galicia, os ciudadanos podemos comprobar que ningún está libre de pecado, non? Que tire el que pode tirar a primeira pedra, non? Entón, bueno, todos teñen que rascar, todos teñen que rascar, e non sei se ora o PSOE pois se fará de bueno nesta pelea, pero bueno, tamén tuvo a súa culpa no goberno bipartito, o Bloque tamén. E entón están un pouco desacreditados, non? Por ese paso do poder tan reciente que todos vimos que non eran as cousas como eles decían, non? Que se decía despois ao chegar ao poder, pois cambiou, non? E bueno, e do PP, pois está aí toda a súa trayectoria e toda a política que fan, non? Hai unha cousa que na administración pesa moito, non? Que é a politización da administración e a libre designación. É unha cousa que tanto o Bloque como o PSOE non puderon arreglar na Xunta e o PP sigue mantendo. Hai moitos postos que son a dedo na Xunta de Galicia, que son cargos políticos, que son de libre designación e que nunca se quitaron por concurso, e que eu creo que eso sería unha maneira de un pouco darlle poder aos funcionarios para que pudesen actuar ante os políticos e ante calquer anomalía que detectasen, non? Bueno, faltan 4 minutos para que llegue la publicidad. No quería despedir esta primera parte del programa sin abordar otro asunto más. Se ha iniciado prácticamente ya la carrera para las elecciones municipales del año que viene. Hablaba San Carlos hace un momento del Bloque Nacionalista Galego, un partido, un frente de partidos que se enfrenta a esa cita electoral con algunos problemas internos. La tensión aumenta en el seno del BNG a falta de 10 meses para las municipales de 2011. Las divergencias ya clásicas entre Mais Galiza y la UPG se multiplican estos días para elegir a los candidatos locales, algo que ya provocó la huida de Enrique Tello tras 24 años al frente de la formación en A Coruña. Allí los nacionalistas han anunciado que buscarán una candidatura de consenso para la que se barajan los nombres de Alfonso Sánchez Rivero, mano derecha de Tello, y Xosé Manuel Carril, opción de UPG. En Vigo se queda Santi Domínguez, actual teniente de alcalde, aunque la U sigue poniendo trabas al resto de puestos de su lista. Un debate que en Santiago truncó el acuerdo por la opción de Mais Galiza, Alba Nogueira. Proponen ahora a Xoan Carlos Bascuas, la U a Rubén Cela. En Ourense la división entre dos listas sigue siendo firme. Por un lado, Andrés García Mata, por el otro, Isabel Pérez. Donde ya se ha tomado una decisión es en Lugo. Allí Mais Galiza se queda sin representación en una lista liderada por Antón Bao. El resto de las candidaturas deberán estar listas antes del próximo Consello Nacional, el próximo 10 de julio. Bueno, San Carlos, que pasa en el Bloque? Pois que a UPG toma o poder, non? Colle as riendas e o que antes había personas interpostas, non, líderes interpostos, como pudo ser Beiras ou como pudo ser Quintana, pois ora parece que queren dar a cara, non? E, bueno, eu creo que iso é bo, que a ciudadanía sepa que hai unha serie de personas que son as que levan as riendas do Bloque e que son as que se presentan públicamente nas eleccións, non? E non outras personas con outro ideario político, non? Entón, o mellor, o que se gana dentro do Bloque, eu creo que non se vai ganar na sociedade, non? O sea, o Bloque que representa a UPG socialmente e na ciudadanía pois non ten o apoio interno que... Que lles auguras? Eu lles auguro un fracaso electoral moi grande, ademais. Moi grande porque non é xente que non conecta ca sociedade e que está ademais tomaron o poder dentro do Bloque os funcionarios do partido. O sea, o Bloque está dirixido neste momento por funcionarios do partido, non por xente activa socialmente ou con presencia social. Esa xente está apartada da dirección do Bloque, está relegada a un segundo puesto ou en moitos casos está relegada a non ir tan siquiera nas listas, non? Entón os que toman o poder ahora dentro do Bloque son os funcionarios da UPG, xente do aparato e que vai a controlar por controlar e a manterse no poder, non? E iso creo que electoralmente pois é un fracaso, non? Un minutillo nada máis, unha reflexión. E van a perder representatividade na sociedade, supoño, non? O nacionalismo en Galicia vai quedar así un pouco extraño, un pouco radicalizado ou algo así, crees, non?
No, eu non creo que radicalizado. Eu, por min, ojalá que se radicalizara o nacionalismo, non? E que houbera un nacionalismo pois con máis esencia nacional, non? E de sangre nacional, diríamos, en plan pois políticamente defensor de Galicia, non? Eu creo que o que vai a quedar é un lobby de poder, é unha cuestión electoral, algo electoral, non? Bueno, 20 segunditos nada más para ir a publicidad. Sin duda, esa carrera electoral de la que hablábamos, que se inicia ahora y que acabará el año que viene con las elecciones municipales, volverá aquí a la mesa de Vía V, seguro. Después de la publicidad abordaremos en profundidad el asunto del Prestige. Como saben, la Fiscalía ha hecho público ese escrito en el que se pide cárcel y se piden indemnizaciones para los responsables de la tragedia ecológica que se vivía en Galicia hace 8 años. Pasan 32 minutos de las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V desde la redacción central de La Voz de Galicia. Han pasado casi 8 años desde que el Prestige se partiera delante de las costas gallegas. Vuelve hoy a las primeras páginas de los periódicos, a las aperturas de los informativos, por 2 motivos. El escrito de la Fiscalía, en el que se solicitan 12 años de cárcel para el capitán del barco y 20.000 millones de euros de indemnizaciones, y la marea negra que está sufriendo desde hace semanas el Golfo de México y que ha devuelto a nuestra retina algunas de las imágenes que ya forman parte de la historia de este país. La actualidad de hoy, en relación con el Prestige, tiene los siguientes titulares. La Fiscalía pide para el capitán del Prestige 12 años de prisión y 2.200 millones de euros en concepto de indemnización, una cantidad fijada a la baja que podría aumentar. 2 delitos pesan sobre Apóstolos Mangouras, uno contra el medio ambiente y otro por daños en un espacio natural protegido. En el escrito de acusación, la Fiscalía pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de A Coruña. El macrojuicio por el caso Prestige podría celebrarse en los próximos meses. Bueno, este era el resumen de la actualidad relacionada hoy con el Prestige. En la delegación de Santiago de V Televisión está Pedro Trepat. Pedro es abogado, ha seguido muy de cerca todo el caso Prestige desde el principio. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. 12 anos de cárcel para Mangouras, 22.000 millóns de indemnizacións. A petición do fiscal está a altura do que supuxo Prestige para este país? Bueno, obviamente hai que distinguir 2 planos na petición do fiscal. É dicir, o que son as indemnizacións unha cifra que entendo correcta, probablemente baixa, dado que, como o propio Ministerio Fiscal valora no seu escrito de acusación, o dano medioambiental é moi difícil de cuantificar. En canto que é propiamente a pena, eu profesionalmente quizá considero un pouco punitiva, ademais, evidentemente está dentro dos tramos que permite a lei, pero é unha pena dura, podríamos calificar como unha pena moi dura, sí. Vota de menos o procesamento de López Sors? Vamos a ver, non voto de menos o procesamento de López Sors porque López Sors está procesado. Sí, perdón. O que voto de menos é que o escrito de acusación da Fiscalía non se dirixa contra López Sors. Non podo decir que vote de menos porque conocía dende fai xa moitos anos pois quizá unha involución da Fiscalía en relación ao que é propiamente a imputación de López Sors, que inicialmente se planteou como posible, pero que dende fai xa anos o Ministerio Fiscal veu claramente decantándose en sentido contrario. Entendo que hai razones complexas e de Estado para que o Ministerio Fiscal non adopte unha posición en esa dirección, sobre todo tendo en conta que o auto da Audiencia Provincial que revocou o sobreseimento de López Sors e mantivo a acusación é un auto moi concluyente e moi radical en canto ás probas que existen as posibles indicios ou probas inculpatorias. Que pensa que vai pasar no xuízo que se vai celebrar nos próximos meses? Bueno, é difícil decir o que vai pasar. O xuízo é un xuízo moi complexo, é un xuízo
se avecina moi duro, moi longo. Eu creo que trataremos todas as partes que estamos implicadas en buscar a verdad material do que pasou ali. Por a nosa parte, esa verdad se buscará tanto no que é a esfera propiamente do barco como na esfera da administración do Estado, que entendemos que tuvo unha responsabilidade tremenda, sobre todo na agravación espacial dos danos sufridos derivados do vertido. Pero é optimista con que todos os responsables paguen polo que sucedeu? Non se pode dicir que sea optimista en xuicios tan complicados como este. Apréciese que o que é o núcleo do barco, a responsabilidade patrimonial é moi complicada de resarcir. De feito, o Ministerio Fiscal forza un pouco a interpretación en relación á posible extensión das pólizas de seguros, que eu vexo que é pouco factible. Ao non estar implicado dentro da causa ABS, como cuestión que intentamos nós e que sorprendentemente non foi seguida por outras acusacións, a clasificadora con solvencia suficiente para atender as responsabilidades patrimoniales, evidentemente Mangouras e o núcleo en torno do barco, con propietario, consignatario, armador, non teñen solvencia económica, por tanto, se podría producir a paradoja de que fora o Estado que tuvera que asumir a totalidade dos gastos e das reparaciones sin capacidade para resarcir ou para resarcirse dos mesmos. Que queda do movemento Nunca Máis, 8 anos despois? Bueno, eu quizá non sou a persoa máis indicada para decir eso, porque eu o que contemplo o que levo é a faceta profesional e, desde logo, desde o punto de vista profesional estou desde o primeiro momento no mesmo sitio. Todos os movimentos sociales, sobre todo en unha sociedade como a nosa, como a actual, viven quizá demasiado a impulsos da realidade e é moi difícil manter unha constante capacidade de resposta civil. Nunca máis, como todos os movimentos que surxen en coyunturas concretas, sempre se vai esmorecendo un pouco e iso forma parte da condición humana e dunha sociedade civil quizá un pouco adormecida. Pues muchísimas gracias, Pedro, por iluminarnos en este proceso que se inicia ahora, pero que concluirá con ese macrojuicio que se espera que se celebre aquí en A Coruña en los próximos meses, probablemente en torno al mes de noviembre. Sin duda seguiremos hablando del Prestige, seguiremos hablando de quién ha sido el responsable de la tragedia que tenía lugar en las costas gallegas hace ahora 8 años. Buscamos otra cara más de este asunto, la cara de los voluntarios, de aquellos voluntarios que hace 8 años se convirtieron en uno de los protagonistas al contribuir de una manera decisiva en las tareas de limpieza de las costas gallegas. Hablamos con la persona que coordinó a todos aquellos voluntarios. Así recuerda lo que sucedía entonces en Galicia. Me vi involucrada en el Prestige, como te había dicho antes, un poco por limpiando Chagapote en las Islas de Ons y coincidiendo un poco con un profesor de universidad que era Ernesto Smith, donde vimos la necesidad de coordinar un poco el voluntariado, el diario, no de fin de semana, porque el fin de semana había mucha gente. Pese a los momentos de esfuerzo, pese a los momentos, porque hubo momentos que fueron duros, tanto a nivel físico sobre todo, pero es un enriquecimiento. Fue mucha gente la que pasó, nos lo pasamos yo creo que muy bien. Había dos dramas, el drama ecológico por el impacto que imponía lo que era el deterioro de estar llegando fuera a las costas, con lo que es la repercusión en el daño sobre la fauna y sobre la flora del sitio, pero no solo eso, sino el drama de que hay personas que ese mes no iban a salir a faenar. Vino gente de la Universidad de Valencia, vino gente de así que me acuerdo, o sea, los italianos de Milán, de Turín, vino gente de Francia. Acababas el día derrengada, pero con una satisfacción tremenda. Aquel responsable de causar un daño tiene que tener una condena, sea la que sea. Pero es necesario que esa condena sea ejemplarizante. En España es cierto que fuimos muy generosos, o sea, se hicieron tremendas donaciones para equipar, para dar, para que la gente no tuviera, porque fue un drama. La administración americana en ese sentido es mucho más fría y supongo que las penas de responsabilidad van a ser mucho mayores sobre las personas que lo han causado. Bueno, increíble, 8 años han pasado ya desde el Prestige, pasa el tiempo rápido. ¿Tienes esperanza, Jean Carlos, de que ese juicio, sea justo?
Pregunta San Carlos, pero vamos, podeis intervenir, A xusticia ou é xusticia no momento ou non é xusta. 8 anos despois, pouco importa que condenes, que indemnices, é dicir, eso xa non pode ser xusto nunca máis. E logo, o decía ben claramente o abogado, é dicir, vai acabar pagando o Estado. A quen lle vas embargar? A casiña do pobre Mangouras que terá un baixo ali en Atenas, ou a empresa fantasma na que tal, é dicir, non pillaron a ABS, a clasificadora, pois agora non hai nada que facer, vai acabar pagando o Estado. Vamos a facer o pardillo como estamos facendo en moitos outros aspectos. É dicir, fai pouco tempo publicábamos na Voz que a estas alturas de o ano, e creo que este ano ha pasado, hai 100 e pico detectados sentinazos diante da costa de Galicia. Naide controla nada. Sabemos lo que están aí, temos o avión para marcalos, pero non pasa nada. Se hoxe volvese a pasar o Prestige, que faríamos? Probablemente volvemos a ter unha catástrofe igual. É dicir, somos un país que non somos Obama, porque Obama pregunta a quen hai que patearle el culo e se le patea. Pero aquí non pateamos nada e... Bueno, pues si os parece, me gustaría después escuchar vuestra opinión, pero tenemos a una persona esperando al otro lado del Atlántico. Queremos establecer algún tipo de paralelismo que haya salido entre el Prestige y esa tragedia que están viviendo en estos momentos en las costas norteamericanas, en el entorno del Golfo de México. Siguiendo día a día la información que se generaba, ha estado nuestra compañera de La Voz de Galicia, Tatiana López. Tatiana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, ¿cuál es el nivel de preocupación que hay en Estados Unidos con respecto al vertido que se está produciendo en el Golfo de México? Sí, pues en estos momentos el nivel de preocupación es de máxima alerta. Para que os hagáis una idea, todos los días los informativos y los periódicos de este país abren con la noticia del vertido y parece que incluso entre la población general se está produciendo también una especie de psicosis sobre si podrá afectarles para sus vacaciones de verano, si va a afectarles económicamente. Digamos que hay una paranoia generalizada, quizá impulsada también, como digo, por esta gran repercusión mediática que está teniendo. Bueno, hoy el gobierno de Obama le ha lanzado un ultimátum a BP para que resuelva de una vez los problemas técnicos que está teniendo para tapar ese vertido que sigue fluyendo. ¿Hasta qué punto son graves las complicaciones técnicas con las que se está encontrando BP? O sea, ¿cuándo está previsto que deje de fluir, de emanar ese petróleo? Pues esa es una pregunta para la que nadie ahora mismo tiene una contestación. Lo cierto es que lo que aquí se comenta y lo que ha causado la mayor indignación es que los métodos para contener el vertido de BP son prácticamente los mismos que existían en la década de los 70. Como sabéis, han utilizado diferentes estrategias. La última de ellas es una especie de campana succionadora que está atrapando algo del petróleo. Dentro de poco va a ser sustituida por una campana mayor y también van a traer ciertos elementos para intentar quemar el petróleo y para intentar almacenarlo en un tanque de mayor capacidad. Pero como decimos, no se sabe cuándo se va a acabar el vertido. Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que será a mediados de agosto, que será cuando se terminen esos dos pozos alternativos que van a intentar interceptar la tubería donde está la fuga. ¿Qué coste político, Tatiana, está teniendo para Obama todo este proceso? Un coste altísimo, sin lugar a dudas, aunque en un principio Obama quiso distanciarse de la gestión que había hecho su antecesor, George W. Bush, del Katrina. Lo cierto es que los últimos sondeos no son buenos, al menos un 65% de la población está en contra de la gestión que está llevando a cabo y también tenemos que decir que la mayoría de los estadounidenses creen ya que está gestionando peor este vertido de lo que Bush gestionó el Katrina, que como recordaréis fue una gestión bastante mala. Por último, Tatiana, ya te dejamos tranquila. ¿Cómo está afectando a la zona del vertido el vertido? O sea, ¿qué consecuencias medioambientales y ecológicas está teniendo? Pues para contestar a esa pregunta, una vez más nos tenemos que remitir a BP. ¿Cuál es el problema que se está planteando aquí mismo? BP está dando unas estimaciones de cuánto petróleo ha salido, un poco salvaguardándose porque no quiere pagar todas las indemnizaciones que seguramente va a tener que pagar. Los ecologistas dicen que está saliendo mucho más petróleo del que se están dando las cifras oficiales y que, por lo tanto, las consecuencias medioambientales van a tardar en recuperarse décadas. Importantísimo también, no solo hay consecuencias medioambientales, también va a haber consecuencias económicas. Esto ya ha llegado a la costa de Florida, como sabéis, uno de los principales puntos turísticos, y ahí ya dicen que este va a ser no solo el verano más negro, sino también el que menos dinero ganen. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, por esa crónica tan concreta y tan enérgica sobre lo que está pasando en Estados Unidos con ese vertido en el Golfo de México. Bueno, yo escuchando a Tatiana detecto algunas similitudes con lo que pasó en Galicia, ¿no?
Sí, eu tamén parece que estamos naquela, non? Ali con solo falta que Obama fale dos hilillos de plastilina ou algo así, non? Para sí. Bueno, o que pasa é que son as petroleras e son unha multinacional do petróleo, eso xa son palabras maiores, non? O sea, aí estamos falando con a xente que domina o mundo, non? E que hai guerras e que, entonces, bueno, aí hasta Obama está un pouco empequenecido contra ese monstruo que é unha petrolera, non? E todos os intereses que hai aí, non? Entonces, sí, bueno, es que efectivamente hablamos de que inicialmente Obama dijo que iba a restringir las posibilidades de sacar petróleo del entorno del Golfo de México para protegerlo. Hoy, como consecuencia de las presiones de la industria del petróleo, parece que ha rebajado esa intención de controlar. O sea que al final, una vez más, el dinero por encima del medio ambiente, ¿no? Es muy complicado que sea de otra forma, sobre todo en Estados Unidos, donde Estados Unidos es una de las economías más dependientes del petróleo del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto la economía como muchos ingresos, ¿no? Mucha parte de los trabajadores que trabajan en este ámbito son dependientes de esa área. Cualquier presidente tiene muchas dificultades, en este caso, a ir en contra, digamos, de lo que está pasando con las petroleras. Y siempre el desastre medioambiental es terrible y siempre es muy difícil de predecir y es a largo plazo, ¿no? Es muy difícil de medir cuál va a ser el desastre y cuáles van a ser las consecuencias de este desastre. Siempre lo que estamos viendo en estas situaciones es que las petroleras están siempre haciendo declaraciones que limitan, ¿no? el verdadero impacto, el alcance del impacto del vertido de petróleo. Y no obstante, me gustaría destacar el hecho de que hace poco tiempo, ¿no? Digamos hace 10 años, cuando pasaban este tipo de cosas, pocas veces se buscaban los culpables, digamos, ¿no? Pocas veces se buscaba que haya de alguna manera una repercusión de este tipo de actos. Y esto lo veíamos con Shell, ¿no? Hace 30 años y no ha habido después de eso casi ningún tipo de repercusión más que la protesta social que ha generado lo que hacía Shell en ese tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día, aunque hayan pasado 8 años del Prestige y aunque es difícil que haya verdaderamente en este momento una reparación que sea efectiva, ¿no? Después de 8 años, a mí me parece importante que se pueda aclarar lo que ha pasado entonces y que se puedan atribuir responsabilidades de lo que ha pasado, ¿no? Y en este momento también el presidente Obama está tratando de hacer lo mismo, ¿no? No puede, está limitado, digamos, en sus acciones, pero al mismo tiempo está tratando de establecer cuáles han sido las responsabilidades. Y desde cierto punto de vista esto ya es un avance, porque es verdad que las petroleras han tenido mucho poder, siguen teniéndolo en cierta medida, pero por lo menos ahora estamos oyendo que hay un juicio, estamos oyendo que va a haber juicios, estamos oyendo que va a haber acusaciones. Y desde este punto de vista a mí me parece que es muy importante que esto está pasando ahora. E desde o punto de vista mediático, a min gústame alguén como Obama que se dirige a esas empresas, que fala con elas directamente e que lles dice: oigan, ustedes están gastando moito en imaxen, en promoción e en non sei que, pero vostede o que ten que facer é empezar a pagar as indemnizacións á xente de aí, non? Creo que é unha diferencia, non sei se por efecto de que eles son americanos e os galegos. O presidente de Estados Unidos. Claro, pero lóxicamente en España tamén fai 8 anos non escoitamos a un presidente que, bueno, pois eso, fixamos as tonterías todas esas de los hilillos e non sei que máis, pero non vimos a ningún líder político agarralo todo polos cordos de verdade, decir, onde está a ABS, quen é a clasificadora, vamos a intervenir. Como eso acaba nun xuzgado dun pueblo como Corcubión? Como un desastre desa maneira se pode resolver medianamente ben nun xuzgado como Corcubión? Pois teria que ser a Audiencia Nacional ou alguén así, habría que buscarlle métodos, non? Entón, eu sí que vexo en Obama, bueno, ainda que, bueno, tamén pode ser o tirón mediático do presidente máis importante do mundo, pero bueno, que o ves tratando de enfrentar o tema, non? Aquí é que non sabíamos para onde andábamos, foron os voluntarios ao final os primeiros que tomaron a iniciativa. Eu creo que a diferencia é moi grande nese aspecto. Justamente eso es importante destacar también, ¿no? Que en un momento en el que el gobierno no estaba sabiendo verdaderamente cómo reaccionar, ¿no? En Galicia, en el Prestige, ¿no? Ha habido una movilización social impresionante en ese momento para resolver el tema. Y desde luego en estas situaciones estamos viendo que a lo mejor la sociedad civil no es tan pasiva como pensamos cuando hay temas que verdaderamente le tocan y cuando verdaderamente percibe que el gobierno no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo en ese momento. Y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, de hecho, con un presidente que ha empezado tan popular como Obama y que en este momento, debido a esta crisis, independientemente de si lo está haciendo bien o mal en este momento, la población está muy preocupada y sus niveles, digamos, de aceptación están bajando considerablemente. Bueno, hemos hecho un pequeño ejercicio para tratar de comparar con todas las diferencias que hay que reconocer que existen entre las dos tragedias. Decía comparar lo que sucedió en Galicia hace 8 años y lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos. Prestige y BP se han convertido en los peores accidentes medioambientales de España y Estados Unidos, pero ni la composición ni las causas de los vertidos son similares.
El Prestige hundió a 200 kilómetros de la Costa da Morte después de varios días en alta mar, en los que en Galicia se discutía la conveniencia o no de acercarlo a tierra. En el caso de BP, la fuga se produce por la explosión de una plataforma petrolífera. El Prestige quedó sumergido a 2.000 metros más de profundidad que la tubería de BP, pero la presión del agua y la composición del fuel, más fluido, multiplican las toneladas de crudo expulsado. La solución que puso fin a la crisis del Prestige vino a través de una técnica sin precedentes de Repsol, la extracción por gravedad de fuel. BP, después de 3 intentos fallidos, comienza a conseguir los primeros resultados. Los costes económicos son millonarios en ambos casos, pero la depuración de responsabilidades es mucho más complicada en el Prestige. 8 años después de su hundimiento, todavía no se ha celebrado el juicio que condene a la armadora y al capitán del buque. BP, rodeada de rumores de quiebra, se ha comprometido a indemnizar a todos los afectados. Bueno, y nuestro compañero Pablo González, que ha seguido el asunto del Prestige desde el principio, hace una reflexión muy interesante en La Voz de Galicia al respecto de la diferencia que existe en que entre un país se ve afectado por un vertido, como fue el Prestige, o se ve afectado por un vertido provocado por BP. Hasta para eso hay que tener suerte, es decir, la posibilidad de reclamarle a alguien, bueno, con una solvencia en principio reconocida como puede ser BP o no, que es el caso del Prestige, ¿no? Sí, además a diferencia son as responsabilidades, non? O sea, que el capitán, non sei se el jefe de máquinas ou e como moito hai un señor aí da administración, pero que non se sabe se está, se non, ou se vai a pasarlle algo, non? E o resto, pois aquí non pasou nada, non? Sí. Quizá o único damnificado así políticamente fora Cuiña, non? Que fora sí, o que lle obligara un pouco a marchar do goberno e isto, non? Pero o resto, aí están todos de rositas e sentando cátedra, non? Entre eles, pois, Mariano Rajoy, non? Un deles, non? Outra pregunta que a lo mejor hai que hacer é si estamos libres de que pueda volver a suceder algo similar, ¿no? Eu personalmente penso que non, que, é dicir, eu creo que hoxe mismo non temos un sistema, porque se dixo aqueles anos despois o publicamos nos periódicos, se volvese a ocurrir hoxe, un ano despois, 2 anos despois, que faríamos e tal, balbuceos políticos, é dicir, non existe un sistema coordinado. Eu creo que hoxe non se sabe nin quen tomaría o mando nun caso similar. Sí, ou prohibir o tipo de buques eses, non? Creo que se falaba de que se iban a prohibir ese tipo de buques e creo que sigue igual, non? E pasando por diante da costa galega. Entonces, ese é o gran problema, non? Que en calquer momento nos volve pasar eso, non? E nosotros temos unha zona tan sensible que é o corredor este de marino, que creo que deberemos ter, eu non sei se a Xunta ten todas as competencias que pode ter, ten o avión ese de vixiancia, etcétera, etcétera, pero bueno, eu creo que se non o fai o Estado, a Xunta debería ter, en virtud do grave risco que corremos con ese corredor adiante, a Xunta debería ter medios e ter tomado medidas para poder, non sei, embargar mismamente un barco, é dicir, medidas cautelares inmediatas. Sabes que un barco se vai ir a pique, eu creo que habría que ter a posibilidad de decir, incautámolo por orden judicial, o traemos a unha bahía e facemos nós, a partir de agora, o que nos dá gana. Vostede xa non é o capitán, porque un Estado ten que defenderse cando ten por diante unha línea de movimento de mercancías tan perigosas como é Galicia. Eu creo que non podemos estar aquí así dicindo, e se pasa, viramos de Marina Mercante, entre que veñemos de Madrid, toman a decisión, se é da Xunta, se é Marina Mercante, se non sei que, volvemos a ter a mesma catástrofe. Sí, bueno, e ademais eu creo que hai un gaseiro entrando nas rías de Ferrol que vai a Reganosa, pois, unha vez ao mes, ou cada 15 días, non? E iso é un peligro, iso é unha bomba que está entrando nunha ría que a máis se dice que non ten o calado suficiente, o sea, que non ten as condicións suficientes, que hai problemas de clima e de entrada, e iso está entrando, e aí non se toma ninguna medida, non? E Reganosa está aí, se deixou poñer, se deixou facer, e se aplaudiu, non? Bueno, quedan 3 minutos de programa, si os parece unha última ronda de intervenciones. Sí, además, después de lo que ha pasado en Galicia, ¿no? Después del Prestige, se podría haber hecho una guía de actuaciones, ¿no? en este tipo de casos, con las intervenciones necesarias a largo plazo, tanto técnicas como humanas, como económicas, ¿no? Que hacía falta en ese momento para prevenir que estas cosas sigan pasando. En ese momento toda la información estaba disponible, tanto en estudios que ha hecho en ese momento el gobierno, como en estudios independientes que han hecho investigadores de prestigio en ese momento, ¿no? Desde todos los ámbitos, tanto del ámbito económico como técnico, como psicológico y social, ¿no? Mismo en uno de los grupos de la Universidad de La Coruña, ¿no? El grupo de investigación persona-ambiente, había hecho un estudio muy interesante en ese momento que daba unas claves muy importantes de cómo organizar el esfuerzo humano, ¿no? Y en ese caso creo que se podría haber hecho unas guías de actuación que podrían haber sido muy interesantes. Sin embargo, no se han hecho esas guías, ¿no? El esfuerzo ha sido mínimo después. Es verdad que ha existido un equipo en algún momento en la
Junta que ha tratado de hacer una de estas guías, pero ha sido un esfuerzo muy local, contando con digamos, personas que no habían sido en algunos casos directamente implicados en el desastre del Prestige, y en este caso me parece que fue una oportunidad desperdiciada. Xa Carlos, unha última intervención. Bueno, eu creo que o Prestige foi a elección dos ciudadanos, non? Dos voluntarios e da resposta social que houbo á incompetencia, a deixadez dun goberno e dos políticos, non? Entón, eu creo que o que decía antes, que podemos ter fe en que os ciudadanos van a responder, non? Os políticos o mellor é máis dudoso, pero os ciudadanos responderon daquela, e eu creo que ante unha situación así volverían a responder, volvería a haber voluntarios, volvería a encherse a Plaza do Obradoiro pedindo responsabilidades, e eu creo que, bueno, eso dá un dato para a esperanza, non? Pechamos contigo. Sí, seguro que volva a pasar, pero eso significa que a sociedade está ben por un lado, pero non temos dirixentes, é dicir, se temos que recurrir ao voluntariado cando estamos nunha situación de crisis, é que estamos dirixidos por ineptos, non? Pois por ese concepto que temos cada vez máis dos políticos, que son as persoas quizá menos preparadas que acaban aí. Eu creo que unha das cousas que un Estado ten que ter é defenderse e defender os seus intereses en momentos cruciales. Vosotros creedes que se un caso como Prestige pasa diante as costas de Estados Unidos ou de Inglaterra ou de Francia ou de Alemania, se permite así? Eu creo que non, eu creo que, vamos, o primeiro que che mandan son 3 fragatas, usted salga del puente de mando e aquí mandamos nosotros, non? Creo que os estados teñen que defenderse. Bueno, estamos como convencidos de que va a volver a pasar, que esto es lo peor de todo, ¿no? Que estamos, bueno, vamos a reaccionar entre todos porque va a volver a pasar. Esperemos que esto no suceda, la historia nos demuestra lo contrario, pero vamos a tener esperanza en que no vuelva a suceder. Quedan 4 minutos para las 11 de la noche, llegamos al final de nuestro Vía V de hoy, regresamos como siempre mañana en directo a partir de las 10 de la noche aquí desde la redacción central de La Voz de Galicia. Les dejamos con los titulares de mañana, lo que será noticia de mañana. Mientras tanto, ya saben, sean felices.